Ay, ok, gracias. Listo. Pues buenos días. Espero que no estemos tan incómodos. Fue novedoso, pero ahora sí que el clima no nos deja opción. Pero pues, gracias por el esfuerzo, gracias a todos porque pues, hay trabajo, ¿verdad? Hay mucho trabajo, limpiar, cuidar aquí, acomodar, levantarnos, en una mañana tan lluviosa cuesta trabajo. Dejar la cama, con frío, cuesta trabajo. Pero siempre que tenemos trabajo para Dios, nos escucha, le podríamos subir más. A ver, ¿está ahí mejor? Ahí está. Sí, qué bueno. Sí, sabemos que el ruido aquí en la lluvia está fuerte. Bueno, pues todo el tiempo que nosotros trabajemos para Dios, siempre va a costar trabajo. Todo el trabajo así en un estudio o todo lo que tú dediques para Dios, pues nos cuesta. Y a veces pensamos, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena esforzarse un poquito más o mucho más? Y a veces decimos, pues no. Pero si tú piensas que todo es para Dios, o sea, todo lo que tú hagas es para Dios. Y a veces levantarse más temprano, leer en la noche, leer en la mañana, aprenderse un versículo, venir a la célula, estudiar a lo mejor un poco más la Biblia, o a veces tú dices, tengo que perdonar. Todas las veces que tú quieres perdonar, cuesta trabajo. Entonces todo ese esfuerzo, que a veces decimos es mucho, piensa nada más que es para Dios. Y cuando tú lo haces, puedes decir, pues me vuelvo a levantar temprano aunque llueva, vuelvo a ir a estudio aunque pues trabajamos el doble, ¿no? Entonces, sí, el ánimo Dios nos lo da y es parte de lo que vamos a estar hoy estudiando esta mañana. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres un Dios poderoso, un Dios lleno de amor que cuida todo lo que sucede en nuestra vida. Nada se sale de control, nada escapa a tu pensamiento, Dios, y siempre tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios, gracias por todo lo que nos provees. Dios, gracias por todo lo que nos cuidas. Y esta mañana especial aún, aunque muy lluviosa, estamos listos para escuchar tu mensaje. Sabemos que tienes un plan, incluso con el clima, incluso con la lluvia, con todo lo que a veces a nuestro parecer complica nuestro día a día. Dios, te damos gracias. Prepara nuestro corazón, manténnos atentos y bendícenos. Te lo pedimos mediante tu Hijo Jesús. Amén. Tenemos una canción este, para que cantemos a Dios. Ahora sí, ya está mejor. Siéntense, por favor. Bueno, pues gracias a Dios estamos aquí, aún con aguacero y goteras. Bueno, el estudio de hoy se va a enfocar a cómo a veces nos sentimos, cómo se siente Dios, de dónde vienen las emociones que todos los días tenemos. Por ejemplo, ¿qué emoción tuvieron cuando sonó su despertador o su alarma? Así como que otro ratito, no quiero salir de mi cama, es más, a lo mejor no quiero salir de mi casa, ¿no? Todos los días nos enfrentamos a las emociones que Dios puso en nosotros. Y en base a lo que sentimos, a veces nosotros tomamos una decisión.
Es, es importante que nosotros vayamos viendo cómo en la vida cristiana tenemos la capacidad de ir sobreponiéndonos a las emociones y no tomar decisiones en base a ellas. Las decisiones que tomamos en la vida cristiana deben estar basadas en la palabra de Dios. Bueno, hoy fue un día especial para tomarlo como ejemplo, ¿verdad? Bueno, retomando el tema que estábamos viendo la semana pasada, nos vamos dando cuenta cómo somos entre más nos vamos acercando a Dios, entre más vamos leyendo la palabra de Dios, Dios nos va mostrando cómo eres, cómo soy, cómo pensamos, qué hacemos, exactamente cómo somos. Y ahí vamos descubriendo a veces estas emociones que no estamos tan conscientes de ellas. Y a lo mejor nos enojamos mucho, diario y de todo, y pues no estamos tan conscientes, ¿no? Los demás nos pueden decir, yo sí, sí estoy consciente de lo que te está pasando, pero esa persona puede ser que no. O que esa persona tiene mucho miedo de muchas cosas, ¿no? Y no lo percibe, simplemente sus comportamientos ya son tan habituales, tan naturales, que no lo ve. Pero cuando Dios empieza a hablarnos, empezamos a ver, ay, pues sí, siento esto, siento miedo, siento enojo, siento alegría, siento, en fin, todas nuestras emociones son más evidentes en la vida del creyente. Y empezamos a poder, pues, aceptarlas y a trabajar con Dios. Le puedes decir a Dios, pues, quítame el enojo, controla mi enojo o mi miedo, ¿no? Y empezamos a trabajar con Dios para hacer algo. Entonces, ¿cómo te sentiste hoy, por ejemplo? ¿Cómo te sentiste ayer? ¿Qué emociones están circulando en tu cuerpo, en tu mente? Y podemos tener más claridad, ¿no? En general, ¿cómo te has sentido a partir de que te convertiste? ¿Qué cambios en cuestión de emociones has tenido? ¿Cómo han sido tus emociones antes? ¿Cómo son ahorita? Es un buen análisis, ¿verdad? Cuando estás seguro que está Dios contigo, ¿qué cambia con respecto a tus emociones? ¿Sí? Ya hicimos las paces, los que ya nos convertimos, hicimos las paces con Dios, es decir, ya hay paz, ya no hay un conflicto ahí, ¿no? Ya pedimos perdón, Dios nos perdonó, y yo siempre que he hecho esto, descansas. Cuando pides perdón, descansas. Cuando te acuerdas, no nos deberíamos olvidar de eso, ¿verdad? Pero cuando te acuerdas que Dios está contigo ahí, en ese problema tan grande, descansas. Entonces tus emociones van cambiando, ¿sí? Este tema es importante. Puede haber enojo, alegría, tristeza, rencor, envidia. Muchas emociones circulan por nuestro pensar, por nuestro cuerpo. Paz, gozo, amor también, miedo. Bueno, ¿de dónde vienen? Dios nos hizo. Tenemos que recordar que en el inicio, cuando leemos Génesis, vemos cómo Dios va creando todo y al final creó al hombre y a la mujer, ¿sí? A su imagen y semejanza. En Génesis capítulo 1, versículo 26, en la primera parte dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya había creado a todos los animales, a todos los peces, a todas las aves, todos los animales de la tierra, y el último creó al hombre. También tenía un propósito, para que ningún hombre, ya saben cómo somos, ¿no? En este tiempo podríamos decir, si hubiera creado primero Dios al hombre y luego a los animales, pues alguno de nosotros hubiera tenido la idea de, pues yo le ayudé a Dios. Bueno, no yo, sino el hombre seguramente le ayudó a Dios. Pero no queda ni una sola duda que Dios creó todo, el hombre no participó. Entonces los hombres tenemos un lugar, ¿no? Bueno, pero el hombre fue algo especial. Fue una creación muy especial para Dios. Vean este proverbio.
Proverbios 8:31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aquí vamos a dividir el versículo en dos. La última parte, Dios dice que se deleita contigo. O sea, tú, yo, todos los hombres y mujeres somos especiales para Dios, cosa que no sucede con los animales. Hay una conexión especial entre el ser humano y Dios. La primera parte del versículo también es importante, la parte habitable de la tierra. Ahorita manténganlo ahí en mente, pero ahorita lo comentamos. Entonces, Dios nos crea, acuérdense cómo creó a Adán, ¿no? Tomó tierra y le dio vida, ¿no? Después a la mujer, pues durmió Adán, le quita una costilla y de ahí crea a la mujer, pero es algo especial. La parte habitable de la tierra para Dios somos nosotros, los creyentes, porque dentro, cuando nos convertimos, llega el Espíritu Santo. Tú recibes al Señor Jesús en tu corazón. Entonces, para Dios es el lugar idóneo, tu corazón, para poder vivir en esta tierra. ¿Sí? Cuando los creyentes nos vayamos en el rapto, no va a haber Espíritu Santo. Ya no va a estar Dios aquí, ¿sí? Porque está en nosotros, y si nosotros nos vamos, pues imagínate. Bueno, ahora piensa un poco ahí, Dios está creando al hombre, está creando a la mujer, lo está viendo, ¿no? Pero Dios es Dios y no nada más está viendo ese momento. Él sabía que nos íbamos a equivocar, Él sabía que tenía que ayudarnos para arreglarlo y sabía que nos iba a salvar con su Hijo muriendo en la cruz, ¿no? Desde ese momento, desde ese tiempo, Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, pues Dios está contemplando a su creación y todo lo que iba a suceder, ¿no? Que algún remanente de la humanidad iba a regresar a Él mediante el sacrificio de su Hijo Jesús. Bueno, es un momento especial porque Dios está creando a un ser especial, a su imagen y semejanza. Los perros, los leones, las víboras, todos los animales no son semejanza de Dios, no están hechos a su imagen. En el hombre iba a haber una conjunción de tierra y cielo, ¿sí? De espíritu y lo que hay en la tierra, porque de ahí fue creado el hombre, del polvo. Físicamente había ahí en el hombre dos cosas, la tierra y el espíritu. Entonces, Dios lo hizo a su imagen, como es Dios. No pensemos en un cuerpo, es decir, Dios no tiene cuerpo. Entonces, la imagen y semejanza es precisamente la esencia espiritual de Dios. Ahí nos parecemos, ahí somos como Dios. El cuerpo, pues, está hecho de material de esta tierra, ¿no? Pero es donde nos tenemos que enfocar. Y aunque seamos semejantes, no somos iguales. Hay una diferencia infinita entre nosotros y Dios, pero tenemos algo de Dios dentro, ¿sí? Es como la sombra. Bueno, en estos días no hay mucho sol, no hay mucha sombra, ¿no? Pero si tú tienes un palacio o una construcción muy grande, le da el sol y hace sombra, ¿no? Y la sombra obviamente refleja a ese edificio tan grande o a ese palacio. Pero la sombra no es el palacio. Así es nuestra esencia. Nosotros somos como la sombra. Somos semejantes, hechos a la imagen de Dios, pero no somos Dios, ¿sí? Somos hombres, ¿verdad? Pero es un honor que Dios haya considerado al hombre y a la mujer de esta manera y haya puesto su esencia dentro de nosotros, ¿sí? Tenemos un cuerpo, pero dentro un espíritu. Y ese espíritu es igual a Dios. Es inmortal, aunque nosotros somos carne. Como dice la Biblia, que el verbo se hizo carne. Es decir, Jesús, es esa referencia, el verbo se hizo carne. Y nosotros ya en este tiempo tenemos que recibir al Señor Jesús para volver a conectarnos con la esencia de Dios.
porque el pecado nos separó. Ahora cuando tú recibes a Cristo, recibes al Espíritu Santo y vuelves a recibir esa esencia de Dios. Así que el alma que Dios te dio es de Dios, ¿sí? Es un espíritu inteligente, inmortal. Tenemos esa capacidad, inteligencia, conocimiento, sabiduría, y es inmortal. Nada más que nosotros tenemos que decidir aquí a dónde vamos a pasar. La inmortalidad, ¿verdad? Lejos o cerca de Dios. Pero bueno, Dios inmediatamente cuando creó al hombre le dio autoridad. En ese versículo de Génesis le dice, tienes que señorear sobre los peces del mar, vas a señorear sobre las aves del cielo y sobre todo animal de la tierra. Entonces Dios le está dando una autoridad al hombre desde su creación, un lugar especial. Todos los animales, todas las criaturas no tienen la capacidad de temer u obedecer a Dios. El hombre sí. Entonces, esa autoridad que Dios le está dando al hombre es como decirle, tú me vas a representar ante todas las criaturas. Ellos no me pueden temer, no me pueden obedecer ni servir, pero tú sí. Y todas las criaturas te van a servir y te van a temer a ti como hombre. Entonces, Dios tiene un diseño, o tuvo un diseño especial desde la creación. Todo tiene un propósito. Nos creó con ciertas características. Y bueno, el día de hoy la meditación principal es que tú medites que si así nos hizo Dios, a su imagen y a su semejanza, es espiritual. Y todas tus emociones, todo lo que traes dentro, Dios lo puso ahí. Dios inicialmente nos hizo puros, rectos, ¿sí? Todo el conocimiento, la justicia, la santidad, era desde el inicio. El pecado lo echó a perder, ¿verdad? Pero ahora que arreglamos ese asunto del pecado, nosotros tenemos la capacidad de volver a ese inicio, volver a tener y experimentar rectitud, justicia, conocimiento, entendimiento, justicia. Vamos a ver Efesios 4:24. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es ese nacer de nuevo, ¿no? Cuando nos convertimos, llega el nuevo hombre o la nueva mujer a nuestro interior y está lleno de justicia y santidad. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Dios creó esa nueva naturaleza, ese nuevo hombre, como dice la Biblia, que ahora tú tienes dentro al convertirte. Y es esencia de Dios, 100%. Nuestra carne pues sigue siendo débil, pero ese nuevo hombre viene 100% de Dios. Y así fue el inicio con Adán y con Eva. Ven este versículo, Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y otra vez nos reafirma Dios que Él nos hizo bien. O sea, no hubo ninguna falla en su diseño. Simplemente nos dio libertad y escogimos pues, el pecado, ¿verdad? Entonces, igual que tú y yo ahorita tenemos libertad. ¿Voy o no voy? ¿Como o no como? ¿Estudio o no estudio? ¿Me levanto o no me levanto? Siempre hay libertad. Entonces, podemos regresar a lo malo, pero tenemos la capacidad de mantenernos en lo bueno con Dios. Imagínate en ese tiempo de Adán y Eva. Tenían todo el entendimiento de cómo era Dios.
Ahorita pues vamos leyendo la Biblia y vamos entendiendo más a Dios. Pero seguramente nos quedan dudas. Cuando leemos cómo es un matrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ser el esposo? ¿Qué es lo que tiene que hacer la esposa? A veces hay dudas, ¿no? Oye, ¿y esto sí aplica o no aplica? ¿Esto sí lo hago o no lo hago? Con los niños, ¿no? ¿Cómo enseñarle a los niños? ¿Le enseño esto o no? Aquí le digo que sí o aquí le digo que mejor no. Y hay dudas, pero vamos, digamos que resolviéndolas y vamos teniendo mucho conocimiento. Adán y Eva no tenían dudas, ni una sola. Todos sus pensamientos eran buenos, ¿sí? O sea, ellos entendían completamente qué quería Dios. Qué padre, ¿no? Todos sus pensamientos eran limpios, no había errores. O sea, qué tiempo tan padre, ¿no? Tan especial. Siempre estaban listos para hacer la voluntad de Dios. Cuando leemos un versículo y Dios te dice, haz esto, ¿no? Y estamos, ay, ahorita no, mañana, me voy a esperar a que mi esposo lo haga también, o mi esposa, ¿no? Y juntos lo vamos a hacer. Y el llamado es individual. O me voy a esperar que todos lo hagamos, ¿no? En la iglesia. Y a veces nos cuesta eso, ¿no? Dar el paso. Ok, ya lo entendí, pero voy a obedecerlo un poquito más adelante. Adán no tenía ese problema, Eva tampoco. Listos todo el tiempo para hacer la voluntad de Dios. No había nada que que reflejara una resistencia. Así nada que dijera, híjoles, es que tengo mucho trabajo, ahorita no te puedo obedecer, Dios. Tenían así todas las condiciones sin dudar, ¿no? Así, obedezco o no obedezco, ¿me va a ir bien o me va a ir mal? ¿Qué van a opinar los demás? Va a haber likes ahí en mi red social, ya soy cristiano, y nos da miedo de decir que somos cristianos, o de cargar una Biblia, o decir, voy a la reunión los domingos. Pero Adán y Eva no tenían ese miedo, ni esas dudas, ni esa resistencia, ni esa situación tan contraria, ¿no? Algunos se refieren a Adán y Eva como nuestros padres, ¿no? Porque fueron los primeros, el primer hombre y la primera mujer. Y ellos tenían así, una santidad impresionante. Bueno, tenían santidad, no hay que magnificarla o minimizarla, ¿no? Eran santos, felices, vivían felices siguiendo a Dios y todo lo que Dios les había dado era suficiente, ¿no? Tenían un jardín y toda la comida, toda la compañía, el compañerismo con Dios, todo el tiempo. Qué padre, ¿no? Santiago 3, versículo 9 nos dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Bueno, si dividimos el versículo, la primera parte habla de la lengua. A veces nuestras palabras bendicen y a veces nuestras palabras maldicen. Pero la última parte la volvemos a ver y nos vuelve a confirmar que estamos hechos a semejanza de Dios. ¿Ustedes piensan que Dios pudiera maldecir? Pues no, esa esencia buena ya la tenemos los creyentes. Entonces, si tenemos todo para agradar a Dios, ¿por qué esclavizarnos otra vez del pecado, verdad? Si estamos hechos a imagen de Dios, pues deberíamos conducirnos de esa manera, ¿verdad? Como Dios se conduciría. Entonces, vayamos pensando o meditando en qué cualidades tiene Dios, que yo tengo dentro, una parte de Dios, que debería estar yo viviendo, ¿no? O manifestando. Seguramente lo estamos haciendo, pero habrá algunas que no, algunas cualidades que no hemos permitido se manifiesten de Dios en nuestras vidas. Ciertas emociones, ciertos sentimientos positivos deberían prevalecer en lugar de los negativos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo reaccionamos cuando alguien tiene un problema?
cómo reaccionamos cuando alguien tiene carencias o errores, comete errores. ¿Sí? Ahí podríamos nosotros encajar lo que le llamamos compasión. Podríamos tener compasión de alguien tiene un problema, una enfermedad, o se equivocó, ¿no? Cuando no tenemos compasión, duro y a matar, con nuestros comentarios, con nuestras acciones, y pues no tenemos compasión, ¿verdad? Pero el Señor Jesús es un ejemplo máximo de todo esto, y la compasión también. Cuando estaba Jesús en la tierra, veía las multitudes, y lo que él comenta en varios versículos es, tengo compasión de la gente. ¿Cómo nos ve? Pues con muchas necesidades, con muchos errores, con una vida destrozada. O sea, ¿qué piensa Jesús cuando te ve con la vida destrozada? Cuando te equivocas y te vuelves a equivocar. Cuando, sí, cometes pecados, pues te ve con compasión. Así Jesús les decía a sus discípulos, ¿no? Él sabía que iban rumbo a la perdición. Íbamos rumbo a la perdición. Pero Jesús siempre reacciona correctamente. Y es el ejemplo que Él nos va a dejar siempre. Tú y yo deberíamos reaccionar igual. Cuando ves a alguien que se equivoque, que está viviendo bien mal, ¿cómo deberías reaccionar? Pues igual que Él. Es un alma perdida. Es un alma que no ha encontrado el camino. Leemos Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y siempre Jesús está interesado en transmitirnos información. Jesús quiere que sepa cómo siente Él, que tú sepas cómo siente Él, que tú sepas cómo piensa Él. Entonces, cuando estaba con los discípulos, les decía, a ver, jóvenes, la mayoría eran jóvenes, ¿verdad? Pero a ver, chavos, vénganse aquí conmigo y les voy a explicar algo. Y entonces, en Mateo 15:32 dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Este pasaje es justo antes de que Él les diera de comer a más de 4,000 personas. Antes de hacer el milagro, Jesús quiere decir a sus discípulos cómo se siente. Alguien humanamente podría decir, vénganse chavos, vengan a ver la maravilla que voy a hacer. El milagro que voy a hacer, no se lo pierdan. Es más, sáquenle fotos, lo suben al Facebook, Instagram, le dan 1000 likes y voy a ser muy popular. Imagínense, sería una actitud muy humana, ¿no? Pero Jesús les quiere decir a los discípulos, tengo compasión. Esa es la actitud, el sentimiento, la emoción que tengo hacia esas personas. Esa es la esencia de Dios, ¿sí? Entonces Él quería contagiarlos del amor, contagiarlos, y es lo que va a hacer Jesús. ¿Por qué te sucede lo que te sucede? Porque Dios quiere contagiarte de lo que Él piensa, de lo que Él siente. A veces tendrás a tu lado a alguien que es como es, y tú dices, ya me cansó, ya me desesperó, ya me contagió. Pero, ¿cómo piensa Dios al respecto de esa persona que está cerca de ti? Compasión, amor. Entonces, yo creo que no hay nadie en esta tierra que en realidad no comprenda que Dios es poderoso. Yo creo que todos con Cristo, sin Cristo, entendemos. Yo creo que hasta los que no creen en Dios, en el fondo saben que Dios es poderoso. Bueno, entonces, si Dios es poderoso, Él puede hacer milagros. Él puede tener compasión de mí y darme lo que me hace falta. Puede ser salud, puede ser recursos, puede ser paz, puede ser, me falta gozo.
Y tú puedes decir, no, Dios no puede. Estoy tan mal que Dios no puede. Pero no, Dios es poderoso. Entonces no tenemos por qué alejar esos pensamientos de que Dios es capaz de darnos compasión, de tener compasión hacia nosotros y darnos compasión en el corazón para compartirla con los demás. En la historia de Jonás podemos ver un claro ejemplo. Está ¿cómo le dicen? El patrón de la nave donde iba Jonás y donde estaban a punto de naufragar. Y vean lo que dice Jonás 1:6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Bueno, la historia tiene muchas enseñanzas, pero aquí lo que quiero resaltar es que como una persona que no está cerca de Dios, como podríamos decir, el capitán de la nave, sabe que Dios puede tener compasión. O sea, sabe que la tormenta la controla Dios. Porque Dios tiene el poder de pararla para que se salve. Entonces, esas emociones son conocidas porque somos esencia de Dios. Aunque andemos muy mal, tenemos ahí en el corazón, muy en el fondo, esta capacidad. Y el pecado la congela, el pecado la apaga, y hasta que nos convertimos, vuelve otra vez el corazón de carne, ¿no? Y vuelves a poder entender qué es compasión, experimentarla, ¿no? Darla. Entonces, este es un ejemplo de, todos tenemos ahí dentro ese entendimiento de cómo es Dios. Y en las calamidades, en las enfermedades incurables, en las tragedias, nosotros podemos decirle a Dios, ten compasión de mí y ayúdame, ¿no? Job 19:21. ¿Se acuerdan de Job? Un hombre que estaba muy bien con Dios, pero le sucedió algo que no entendemos del todo, pero yo creo que nunca nos va a pasar eso a nosotros, ¿no? Pero Job, sufriendo eso, dice, oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Y a veces, pues estamos en el lado de sufrir, ¿no? Sufrir y padecer. Y entendemos muy bien que necesitamos la compasión. Y a veces de tus amigos. Dios trabaja a través de tus amigos en este tema también. Otro ejemplo es el rey David. El rey David se equivocó y tuvo un hijo con Betsabé. Bueno, en esa historia, o sea, sabemos que él pecó. Sí, no estuvo bien. Pero el profeta Natán le ayudó a entender a David que había pecado, porque un tiempo David no lo quería aceptar. Ya que entendió, el profeta Natán le dijo, tu hijo va a morir. El hijo que tuviste con Betsabé va a morir. Bueno, él empieza a arreglar su corazón, empieza a pedirle perdón a Dios, empieza a entender su culpabilidad y arreglarlo. Y pues está ahí a punto de morirse el niño, y pues David está sufriendo. Y después murió. Y en 2 Samuel 12:22, la Biblia nos dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Natán ya le había dicho a David, va a morir. Pero a veces tú no quieres que suceda lo que Dios te dijo que va a suceder. Es tu hijo, finalmente. Y él está, así cuando tú estés en alguna situación que haya una posibilidad de que Dios tenga compasión, no dejes de orar. Aquí se hizo lo que Dios dijo, ¿no? El niño murió. Pero en el inter, David tenía esperanza y estaba buscando compasión de Dios. Algún caso similar te va a tocar donde tienes una necesidad muy grande y si hay la duda de que Dios
te pueda o no ayudar, no dejes de orar. No dejes de buscar la compasión de Dios. Digo, estos son ejemplos de las emociones que podemos nosotros estar experimentando ahora con Cristo. También el estar contento, con gozo, es algo que a veces no podemos experimentar sin Dios. ¿Sí? Tienes un problema aquí, un problema allá, en la familia, con los amigos, en el trabajo, y tú dices, ¿cómo voy a estar contento? No se puede. Pero Dios va cambiando el corazón y es algo alcanzable. Por ejemplo, cuando Dios te da todo lo que necesitas o lo que necesitas, estás contento, ¿no? Tú dices, Dios, te pedí por mi examen de matemáticas y salió bien. Bueno, claro, estudiaste, ¿verdad? Pero te preparaste y salió bien y estás feliz. Cuando estás bien enfermo y tú dices, Dios, dame para las medicinas, para el doctor y sáname, ¿no? Y Dios lo hace, pues estás contento. Y así Dios te va proveyendo, te va dando cosas y tú puedes estar realmente con un gozo en tu corazón. ¿Verdad? Dios así trabaja. Dios te da para que estés contento, no para que subamos en el orgullo. Algunos se pueden equivocar y en lugar de estar contentos y agradecidos, estamos orgullosos de lo que Dios nos dio. Y es un sentimiento equivocado, ¿no? Una actitud equivocada. Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Quién manda la lluvia? Hablando de lluvia. El cielo no decide mandar la lluvia. Dios le dice al cielo, mándales la lluvia. Entonces, a veces nos incomoda un poco la lluvia, pero la lluvia es necesaria para los cultivos, por ejemplo. Las presas se están llenando en el estado de Guanajuato con este tiempo de lluvia. Son necesarias para el riego, para generar electricidad en algunos casos. El agua es vida, el agua es indispensable. El año pasado y creo que el anterior hubo mucho tiempo de sequía. Entonces, en algunos casos a las casas no llegaba el agua. En fin, entonces la lluvia en general, dices, bueno, es que aquí me voy a pasar un coche y me moja, ¿no? No me agrada la lluvia. O me da frío o me mojo, ¿no? Pero la lluvia en general representa las bendiciones que Dios manda. Cuando Dios manda bendiciones, tu corazón está contento. Mi corazón tiene gozo. Estamos felices porque Dios nos ha dado muchas cosas y hasta a veces en abundancia, ¿no? Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este versículo nos da a entender cómo era la iglesia, cómo eran los creyentes al principio. Cuando me refiero a en el tiempo de Jesús, cuando Él murió y resucitó, empezaron a convertirse muchas personas. Esos creyentes estaban muy contentos de haberse convertido. Estaban gozosos de comer juntos. A veces cosas muy complicadas nos alegran la vida, pero a veces es suficiente las cosas más sencillas como estar juntos, me alegra. Comer juntos. ¿A dónde vamos a comer? Vamos a las tortas, ¿no? A la plaza comercial, a los pollos, a los tacos, y estamos contentos nada más de estar comiendo juntos, ¿no? En ocasiones el pecado nos complica tanto la vida que necesitamos algo muy, muy complejo y elaborado para estar a gusto. Y cosas muy sencillas que Dios nos da, nos dan felicidad. ¿Sí? Vamos a leer 1 de Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí se toca un tema que a veces pensamos que no puede ser real, ¿no? Tener problemas y estar contento no es algo congruente humanamente, ¿verdad? Tener dificultades y tener gozo, como que son cosas separadas, ¿no? Cuando no hay problemas debería estar feliz, no cuando los tenga. Entonces, Dios nos recuerda que para el creyente es posible estar feliz aunque tengamos problemas. Y es de las emociones que Dios tiene, el gozo, la alegría, y lo puso dentro de ti. Entonces Dios nos recuerda, nos alienta a que tengamos paciencia en los padecimientos. Hay enfermedades, hay tiempos con poco dinero, hay tiempo donde los amigos se van, hay tiempo donde la familia ya no está, y hay que tener paciencia porque Dios tiene un plan. No siempre va a haber abundancia, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, es parte de estar feliz los padecimientos que Cristo permite en tu vida. Otro de los aspectos que practicamos todos los domingos aquí es cantarle a Dios. Quien canta está contento. Quien alaba a Dios cantando está feliz. Y es una expresión de emociones, pero santas, limpias. Pero la música nos ayuda a que toque esas fibras emocionales y podamos nosotros cantarle a Dios. Es decirle a Dios, estoy feliz, estoy contento, y lo expresas cantando, ¿no? Vean, Primera de Crónicas 15:16. En esta historia tenemos a David con el arca. Y dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Cuando tú le cantes a Dios, cántale con alegría. Es una expresión que Dios valora. En esa época, David estaba muy contento y les dice a todos los que saben tocar, toquen. Los que saben usar sus instrumentos, toquen. Y los que tienen talento para cantar, pues canten. Y ayúdenles a los demás a que cantemos. Algunos no tenemos buena voz, pero cantamos. Y cantamos con el corazón, que es de donde viene la alegría y el gozo, directamente a Dios. También aquí hay otra historia, Primera de Samuel 18:6, dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Aquí está la historia de Goliat, de David. Nadie quería enfrentar a Goliat porque era un gigante. Y cuando un pastor les dice a todo el ejército de Israel y a todo el pueblo, yo sí voy, y le gana, lo mata, todos estaban asombrados y todos contentos. Y las mujeres en particular estaban cantando, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. La historia tiene muchas enseñanzas que ahorita no vamos a tocar, pero el punto es que se alegraron. ¿Por qué? Porque venciste a tus gigantes. Tú y yo vamos a enfrentar gigantes, y cuando Dios te dé la victoria, y un gigante puede ser un pensamiento, una actitud, un problema, una enfermedad, o sea que es tan grande, así que tú puedes pensar, es como si tuviera a Goliat enfrente, tiene una espadota, una armadura, es un hombre de guerra, y yo voy a pelear con él. ¿Cómo le hago? Pues ve con Dios.
Y cuando Dios te da la victoria, ¿cómo te vas a sentir? ¿Triste? No. Alégrate cuando Dios te dé victoria contra tus gigantes. Ese es el espíritu que Dios tiene para ti en tu corazón. Espíritu de alegría, espíritu de compasión, espíritu de Dios, ¿sí? Dios es un Dios de la paciencia y de la consolación también. Paciencia, que no practicamos muchos, o muchas veces, ¿verdad? Pero Dios es Dios de la paciencia y consolación. ¿Cómo puedes consolar a alguien? Dios tiene dentro de ti, ¿cómo? El Espíritu Santo es lo que le da a los creyentes el poder, el soporte, la energía, el coraje de hacer muchas cosas. A veces no te da valor ir a ayudar a alguien. No tienes el valor de darle algunas palabras de aliento. El Espíritu Santo tiene esa capacidad, darte el valor de que des el paso, de que enfrentes tus aflicciones y ayudes a los demás a enfrentarlas. Dios siempre va a querer que estemos unidos, no al contrario, separados. ¿Qué nos une a todos los creyentes? Cristo. No porque seamos de la misma familia, ni porque seamos ingenieros o licenciados o abogados o veterinarios todos, ni porque hayamos nacido en la misma ciudad, ni porque nos gusten las mismas cosas. Todo eso no nos une Cristo. Esa condición espiritual interna que tienes es la misma que tiene el otro creyente. Todos aquí, los que ya nos convertimos por dentro, somos iguales. Tenemos lo mismo. Entonces, Dios quiere que porque ya depositó su amor en nuestro corazón, con ese nos mantengamos unidos, con ese amor. Paciencia unos con otros. ¿Con quién se ejerce la paciencia? ¿Tú te tienes paciencia a ti mismo? Siempre. O sea, si hoy me equivoco, no pasa nada. Mañana voy a volverlo a intentar. Y si me equivoco, no pasa nada. Contigo mismo tienes mucha paciencia. Pero la paciencia es para que la ejercites precisamente con los demás. ¿Sí? Si se equivocaron contigo, ten paciencia. Es la única forma en que podemos estar juntos, unidos, teniéndonos paciencia y dándonos confort unos a otros. Porque unos traemos unas cargas, otros traemos otras. Y tú puedes decir, bueno, es que ¿por qué viene así, no? Bueno, pues a lo mejor tienes que acercarte y preguntarle, oye, ¿qué te pasó? ¿En qué te ayudo? Y alentarlo. Y a lo mejor alguien hará lo mismo contigo, ¿no? Oye, ¿qué cargas tienes? Y ayudarnos. Porque para eso diseñó Dios la iglesia. Dios siempre va a ser la fuente de la paciencia y la fuente del confort. Lo que puso dentro de ti, en el Espíritu Santo, es lo que te va a dar paciencia y consolación. Y entre más te dé a ti, más puedes darle a los demás. ¿Sí? Ese es el camino, es como una fuente. Dios es la fuente de esa paciencia. No puedes esperarte, ve con Dios. Dios te va a dar paciencia. Precisamente la impaciencia destruye la paz y la tranquilidad. ¿Sí? Si no te esperas, vas a comprar la tele, aunque no te alcance, o ese coche. Si no te esperas, te vas a casar con quien, con el primero que pase, o la primera que pase. Pero si te esperas, es diferente, habrá paz y tranquilidad. Quien no tiene, quien es impaciente, ocasiona lo contrario que Dios quiere en tu vida. Veamos Romanos 15:5.
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Así se llama el estudio, ¿no? Un mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Cómo te sientes? A veces mal, tristes, enojados, desesperados, con envidia. Eso no es de Cristo, eso no es de Dios. El mismo sentir que Dios quiere que tengamos es lo que Él puso en ti. Paciencia, consolación, gozo, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que nos une. Tenemos que eliminar diferencias. Yo creo que si aquí nos ponemos a analizar qué diferencias tenemos, pues van a ser innumerables, ¿no? No, es que a Chucho le gustan las carnitas, no, a mí me gusta el pollo. No, porque a él le gusta el bistec, no, el pastor, no, el mole. Y ¿cómo nos ponemos de acuerdo? No, pues ya cada quien que traiga su comida. Y eso es un pequeño ejemplo. Pero habrá diferencias mucho más importantes que tú puedes decir, no, pues entonces no. Y nos separa, ¿no? No, porque tú haces esto y a mí no me gusta, yo pues ya no puedo estar contigo, ¿no? Entonces por ahí no va. Las coincidencias son más importantes. Cristo nos une. Todos tenemos a Cristo y tenemos el mismo Espíritu Santo en nuestro interior. La ley más importante o el mandamiento más grande o el máximo que existe es el amor. Eso lo puso en nuestro corazón y Jesús mismo es el ejemplo de este amor. ¿Sí? Murió por ti y por mí, ¿no? Entonces tenemos que dejar que Jesús sea el centro de nuestras reuniones, que Jesús sea el centro en nuestra vida en general, porque salimos del estudio y la vida continúa y el centro debe de seguir siendo Cristo. Es que fulanito opina diferente, ¿qué opina Cristo? Es que mis amigos, es que mi familia, es que la escuela, es que el trabajo. El centro tiene que ser Cristo, no lo demás, ¿verdad? No el mundo. No, es que tengo este libro. No, es que las ideas que me heredaron. No, es que las tradiciones. Es que el Facebook dice, es que me llegó un WhatsApp que dice, es que en el Instagram todos dicen, el centro tiene que ser Cristo para que podamos coincidir nosotros como creyentes, ¿verdad? Hay que dejar a Jesús en el centro de nuestra unión, ¿sí? Debemos estar de acuerdo en la verdad y no en los errores, ¿verdad? Porque cuando alguien te dice, oye, ¿ya viste que se equivocó fulanito? Sí, pues es que yo también lo vi. Ah, pues ya somos dos, ¿verdad? Y se fortalece el reafirmar un error. Pero deberíamos, oye, ¿ya viste que Jesús me enseñó esto en este versículo? Ah, sí, es cierto, mira. Ya viste, te comparto que este pasaje habla de esto. Y ya aprendí que Dios es así. Y la Biblia dice, ¿no? Y coincidimos en la verdad. Eso es lo que debe de estar enfocado el creyente, ¿no? La Biblia dice en varios versículos que Jesús es verdadero y fiel. En Apocalipsis, ¿no? Que Jesús es santo y verdadero. Ese sentir debe de ser lo que nos une. Hay muchas personas que al contrario buscan coincidir con cosas malas. ¿Sí? Cuando se hizo la Torre de Babel es un ejemplo clarísimo. Cuando el ser humano se une para lo malo, pues construir la Torre de Babel. Quiero ser grande como Dios. Y muchos estuvieron de acuerdo. En Apocalipsis habrá también algunos pasajes, hay algunos pasajes que hablan de que muchos entregarán todo a la bestia, entregarán su poder a la bestia. Y pues sabemos que está en contra de Dios, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el dragón, la bestia, el anticristo que también se menciona, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, quien entrega su sentir y coincide y se une
de esta manera, pues está en contra de Cristo. Entonces no nos equivoquemos, tenemos que unirnos en la verdad, no en lo contrario. Nuestras emociones provienen de Dios y pues cuando nos convertimos, ahí están nuevamente. Buenas emociones, buenos sentimientos, buenas cosas que nos acompañan todo el tiempo. Los creyentes debemos ser de un solo sentir, en Cristo Jesús. Bueno, vamos a terminar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que nos hablas al corazón, en el que en tu palabra encontramos cómo eres. Y ahora que ya arreglamos las cosas contigo, Señor, ya nos arrepentimos y entraste a nuestro corazón, tenemos toda tu esencia nuevamente. Dios, te pedimos para que esta nueva naturaleza, este nuevo hombre, como la Biblia lo llama, sea quien conduzca mi vida. Dios, que aunque la influencia del mundo es muy fuerte y aunque mi carne también desea algo diferente, Dios, yo pueda decidir bien, pueda tomar decisiones y las emociones que tú dejaste en mí sean las que tú eres, Señor, como tú eres, como tú sientes, como tú piensas. Pedimos, Dios, para que todo esto cumpla el plan que tienes para mí, que todo lo que yo viva sea agradable a tus ojos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te lo pedimos mediante tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a cantar otra vez.